Bienvenidos. Estamos en el estudio de esta semana, las Parashiot Vayeshev, en el Oleh número 1. El tema es los sueños y su interpretación. Con la ayuda del cielo, este proyecto podrá ser una alternativa para acercarse más a Hakadosh Baruj Hu sobre las bases de la Torá y de acuerdo a ciertas profecías anunciadas en hacer volver de los 4 puntos cardinales al resto de su pueblo. Entre tanto esto se lleva a cabo, es necesario tener cierto entrenamiento para agilizar el momento. Sin duda, la parte del pueblo que ha sido el remanente fiel ha avanzado a buen paso y se hace necesario que este resto conozca su deber para incorporarse. Escucha, Israel. La sección se nombra Vayeshev se asentó Jacob, en donde su padre Isaac peregrinó, y a donde Abraham, su abuelo, emigró. En esto se observa cómo poco a poco se van cumpliendo las promesas de Hakadosh Baruj Hu a los patriarcas. A continuación se menciona de las generaciones de Jacob a Yosef, quien es el último de sus hijos hasta ahora, pero el primero de su amada Rachel. Cuando éste todavía era muy joven, él acostumbraba a reunirse con los que son sus hermanos de parte de otras esposas de su padre, y él solía después informar a su padre sobre las actividades de ellos. Su padre lo amaba por encima de los demás porque Yosef era muy sabio y lo distinguió con ropas coloridas. Obviamente tales distinciones despertaron el odio del resto de los hijos de Jacob. Incluso, de parte del cielo, Yosef era favorecido y se daría a conocer de esto a través de 2 sueños que tuvo. El primero, el sueño de las gavillas en donde sus hermanos se postraban ante la gavilla de él. Pero como no hubo la reacción y la interpretación del sueño, hubo la necesidad de un segundo sueño. Este fue acerca del sol, la luna y las estrellas que se postraban ante él. Fue cuando Jacob dio la interpretación del sueño. En cambio, los hermanos incrementaron su odio hacia él. Toca hablar de los sueños, en especial de estos sueños y de acuerdo al Talmud Berajot en sus hojas 55 al 57, dice Rab Hizda: un sueño que no fue interpretado es como una carta que no fue leída. Un sueño bueno o malo no se llega a cumplir hasta el final, y es mejor que la persona vea un sueño malo que un sueño bueno, porque la tristeza que se siente al despertarse lo anula, y en el caso del buen sueño, a causa de la alegría que siente, lo anula. Rab Hizda: un mal sueño es más fuerte que los azotes, es decir, por la teshuvá que provoca, la angustia. Esto fue dicho de las personas que no son provocadas a más por los sueños. Un profeta que sueñe relatará el sueño y hablará palabras de verdad. ¿Qué hace la paja en el granero? Rashbi explica: así como hay cosas sin sentido, también los sueños tienen algo sin sentido. Algo. Aunque parte del sueño se cumpla, no sucede así con todo el sueño. Así ocurrió con el segundo sueño de Yosef, porque cuando se cumplió el sueño, solo se cumplió una parte, ya que para entonces su madre, la luna, que estaba representada en el sueño, ya había muerto. A veces también suele pasar un buen tiempo para su cumplimiento, porque en este caso tardó 22 años. Por eso Rab Huna dijo: a una persona buena no se le llega a enseñar un buen sueño, y a una persona malvada solo se le presentan sueños buenos. A la persona buena, para expiar sus pecados que tuviera,
Por eso se le presentan sueños malos. Sufre y eso provoca teshuvá. Y a la persona malvada solo le suceden buenos sueños para pagarles de esta manera, con la alegría y satisfacción, sus pocas buenas acciones. Rab Huna dijo: una persona que queda angustiado por el sueño que vio debe ser interpretado ante 3 personas y que estos lo interpreten para bien, para que se cumpla para bien. Esto también puede ser cambiado para bien si confiesa unas palabras que principalmente pronuncian que estos sueños sean para bien como los de Yosef. Y de no ser así, entonces que cambien para bien todo esto, al tiempo que los Kohanim rezan, Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. Shemuel, cuando tenía un mal sueño, decía que los sueños no tienen sentido. Pero cuando tenía un buen sueño, entonces decía: Akadosh Baruj Hu habla a través de los sueños. Una ocasión hubo 24 intérpretes de sueños y se llevó un mismo sueño a ellos, y cada uno interpretó de forma diferente. Y sin embargo, cada una de las interpretaciones se cumplió. Se aprende entonces que el sueño se llega a cumplir tal como sea interpretado, siempre y cuando se siga cierta lógica en relación al sueño. Se dice que hay 3 sueños que se llegan a cumplir y son: un sueño que se tuvo de día, por la mañana; un sueño que tuvo un amigo pensando en él, alguien soñó por otro; y un sueño que está dentro de otro sueño. Obviamente, aparte de aquellos sueños que se repiten. Esto es lo que estamos estudiando. Los sueños que se tienen también son causados por los pensamientos que la persona tiene durante el día. Es decir, por los acontecimientos que nosotros tenemos durante el día, podemos también soñar acerca de ello. También los sueños pueden ser manipulados por los pensamientos que otros sembraron durante el día. Pusieron sus palabras en la persona. En varias ocasiones 2 personas tuvieron un mismo sueño y fueron a un intérprete, y uno pagó y el otro no. El que pagó recibió una interpretación a favor, y el que no pagó, la interpretación fue contraria. Y como se habló antes, las cosas suceden de acuerdo a la interpretación. Entonces había veces que le reclamaban al intérprete que solo hablaba bien si se le pagaba, y le sucedieron problemas, al grado que un día interpretó sin paga, fuera de lo que es común. Pero el sueño fue para mal, obviamente, porque ya sabemos que la buena interpretación viene con paga, pero el mal recayó sobre él, sobre el rey. Y este averiguó cómo fue y tomó al intérprete y lo castigó hasta la muerte, decapitándolo. Cuando alguno sueña con ciertos objetos o situaciones, debe anticiparse a leer un texto de la Torá que hable de tal objeto o situación. Es decir, está vinculado con un texto de la Torá. Y que ahora el texto que ha de leer diga algo favorable. De no ser así, le sucederá aquello que también expresa la Torá de ese objeto, pero para mal. ¿Qué se aprende de del relato del Talmud? En primer lugar, que cada sueño nos da disfrute si es bueno y tristeza si es malo. Y eso es todo. Pero para algunos no es tan fácil alcanzar la tranquilidad con esta explicación. Para ellos fue explicado el tema de los sueños de otra forma. Si alguno sufre angustia por el significado del sueño,
debe buscar un intérprete al cual debe pagar para que le interprete para bien. En caso de no pagar, será para mal. De esta manera las cosas pueden ser confusas. Se presta a malinterpretar al intérprete que todo lo hace por dinero. Cuando esto ocurre, suceden las cosas que le sucedió a algún intérprete de sueños cuando murió decapitado, el caso del rey. En tercer lugar, cada uno busca su interpretación para bien, tomando como base algunas ideas de objetos y situaciones vistas en los sueños para interpretarlas de ese modo. Cabe recordar que el cumplimiento del sueño va en función de la interpretación. Entonces busca que la interpretación sea para tu bien. Hasta pronto y dulces sueños.